Voy a trabajar con el cuento largo Carmila, que se encuentra entre otras posibles compilaciones dentro de este volumen publicado por Losada, que se llama Carmila y otros cuentos. El autor es Sheridan Le Fanu. Voy a comenzar por la contratapa. Dice: considerado por la crítica junto a Poe como el creador del relato de horror en lengua inglesa, Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, 1814-1873, se cuenta entre los principales escritores irlandeses de su siglo. Los tres relatos elegidos para la presente selección: Té Verde, El señor juez Harbottle y el más famoso, Carmila, donde Le Fanu le da una vuelta de tuerca al tema del vampirismo, etc. Veremos cuál es la vuelta de tuerca que le da Sheridan Le Fanu al tema del vampirismo. Y dicho sea de paso, Carmila es un relato de vampiros anterior a Drácula. Por lo tanto, el tema de otra vuelta de tuerca es interesante, en primer lugar porque, deberíamos, tema al que cualquiera de ustedes se podría dedicar si quisiera para un trabajo final, a investigar acerca de la figura del vampiro, que no es lo mismo vampiro que vampiresa, o vampira que vampiresa sobre todo, ¿no? Porque el vampireso no existe, arranquemos por ahí, una cuestión también llamativa. No existe el vampireso, existe el término y el concepto de vampira y el término y el concepto de vampiresa. Son absolutamente distintos, tienen un punto en común, por supuesto. La vampira es el femenino de vampiro. Y la vampiresa, que hemos observado que no tiene su masculino, es aquella mujer que utiliza la seducción como arma, o la belleza, la belleza como arma de seducción, o la seducción misma como anzuelo para sacar algún provecho. Eso es la vampiresa. No es lo mismo vampiresa que vampira, por lo tanto, cada vez que pongan vampiresa en lugar de vampira, habrá una corrección. Más allá del error, el error conceptual tiene más que ver, y por eso lo resalto, con un ideario de la imagen de la mujer, de la que ya habíamos hablado en videos anteriores, y que Carmila va a ser un ejemplo casi extremo de lo que es la mujer ideal, entendiendo por ideal aquella mujer que es inasible, imposible, o a cuyo acercamiento o acceso hay una serie de impedimentos que van a obstaculizar su llegada, su posesión o la concreción de un amor. La vuelta de tuerca que le da Sheridan Le Fanu va a tener que ver, lo adelanto porque ustedes ya han leído Carmila, ¿no? Con el lesbianismo. Es decir, esta es una historia en donde el personaje femenino son dos, ¿no? El personaje femenino que ingresa o que nos hace ingresar en la historia es una joven, muy joven, adolescente, en un paraje lejano, en un paraje solitario, que vive solamente con su padre. La madre ha muerto y la servidumbre ocupa ese espacio tan particular que también siempre yo remarco que es digno de un análisis aparte de los relatos góticos. Es decir, están pero no están. Cumplen una función pero son como invisibles, cumplen órdenes y al mismo tiempo son quienes saben todo, y que tiene que ver sin lugar a dudas con una estratificación social, con roles sociales asignados, en donde queda muy claro que aunque se consideren de la familia o vivan con la familia, la servidumbre es la servidumbre. Por eso se dice que ella está sola, a pesar de que las nanas o las mujeres que la crían y la acompañan junto con el padre tienen una presencia muy, muy fuerte. Realmente ella estaría sola si no estuviese acompañada de estas mujeres. Sin embargo, se siente sola en relación con la compañía de un par o una par. Por eso
La historia comienza con que está por recibir a una amiga. La amiga muere. Acá hay un tema que lo señala muy bien Otto Rank, a quien he citado levemente en unas referencias que hicimos en un video anterior en relación al tema del doble y lo ominoso, ¿no? Si bien el tema del ominoso lo elabora y lo toma Freud, Otto Rank, para trabajar las figuras fantásticas de terror como el vampiro, el fantasma, el monstruo, bueno, todos estos juegos de dobles monstruosos que se van a dar durante el romanticismo gótico, sobre todo el siglo XIX, preanunciado ya en el siglo XVIII, decía, y retomando, generalmente las mujeres vienen, literariamente hablando, ¿no?, o estructuralmente hablando dentro de la ficción literaria, de a pares, de a dos. Una muere. Eso es una advertencia hacia el lector, al espectador si se trata de un espectáculo teatral, de que la otra dama, la otra mujer, corre el peligro de terminar en la misma fatalidad o en la misma mala suerte que la otra. Es decir, la muerte de una, que generalmente se da inmediatamente, es la advertencia de que la heroína, la protagonista, está corriendo peligro. Bueno, este relato comienza con que Laura está esperando la llegada de su amiga y su amiga muere. No nos vamos a dar cuenta de la gravedad de esta muerte o de la índole de esta muerte, el aspecto letal que tiene la figura de Carmila hasta avanzados en el relato. Más allá de eso, lo que estoy diciendo o queriendo exponer es esto. En el vampirismo, acostumbrados a que la figura del vampiro generalmente sea masculina, Sheridan Le Fanu, escribiendo un relato previo al maravilloso Conde Drácula, nos va a poner como protagonista o como coprotagonista, o son las dos protagonistas, es un par casi. No existiría Drácula sin Mina, bueno, no existe Carmila sin Laura, Laura sin Carmila, es decir, son estos protagonismos como de pareja o de pareja de enamorados o de parejas necesarias para que uno pueda ser en función del otro y el otro pueda ser en función del otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estas relaciones que se refuerzan y que toman identidad a partir de la dualidad. La inocencia de Laura, la soledad de Laura, la necesidad de una compañía, de una amiga. Laura no está buscando un novio, está buscando una amiga, una confidente, otro rasgo del romanticismo. La necesidad de confesar, no solamente se confiesan los pecados, muchas veces también el confesionalismo, la mayoría de los casos cuando hablamos de confesionalismo en el romanticismo estamos haciendo alusión a algo que yo hasta podría decir que continúa en vigencia, que es la vergüenza que provocan los sentimientos, la vulnerabilidad, la debilidad que va aparejado junto con la idea del sentimentalismo, es decir, una persona muy sentimental que siente todo apasionadamente, el dolor, la alegría, la tristeza, la euforia, los deseos son exacerbados y lo que tiene para expresar como sentimiento también siempre es exagerado o hiperbolizado. De ahí que nosotros tenemos un término peyorativo para la gente que es muy sentimental y decimos, en realidad es un sustantivo, sensiblería, o es un sensiblero, una sensiblera, como decir, bueno, siente demasiado, eso es un signo de debilidad. Por eso también la necesidad ante una galería de personajes que se dejan atravesar por el sentimiento, que se van a alejar del espacio de lo racional para buscar el conocimiento por zonas alternativas, el sueño, la confesión, el compartir confesiones, porque en la instancia en donde un personaje puede compartir una experiencia muy íntima con otro, también llega a comprender
a darse cuenta, a descubrir que no es ese personaje sola, a quien le suceden las cosas, sino que hay un mundo encerrado, atrapado, que no se ha permitido verbalizar, que tiene que ver con ese mundo sentimental. Entonces, Laura lo que está necesitando es una amiga con quien poder hablar de las cosas que piensa, de las cosas que siente. Bueno, esa amiga que va a llegar es Carmila. Carmila es el título del cuento, por lo tanto es el personaje extraordinario. Si bien todo el ambiente es romántico, la atmósfera es romántica, la adjetivación es romántica, el escenario es gótico, el tema es sobrenatural o fantástico, pertenece a la literatura de terror, tenemos un personaje sobrenatural, todas estas características que acabo de mencionar, el personaje que lleva o que va a llevar adelante la historia, justamente por su extrañeza, por su carácter absolutamente romántico, por todo esto que dije antes, es Carmila. El cuento largo, ¿sí? Largo, a ver dónde termina. Largo. Todo, sí, es hasta el final, todo esto. Está dividido en un prólogo y en capítulos. Yo me voy a detener primeramente en el prólogo y voy a hacer este análisis, a ver cómo se los puedo decir, casi como si estuviésemos en clase. Lamentablemente no es así, no hay la posibilidad de un diálogo concreto, pero me voy a ir deteniendo y leyendo en voz alta y haciendo algunas aclaraciones, reflexiones, análisis en relación a toda la teoría que ustedes ya han visto en los videos y deberían estar leyendo de la bibliografía, que es el capítulo dedicado al romanticismo alemán, el tomo 2 de Hauser, y el capítulo que se llama Prerromanticismo y Romanticismo de Aguiar Silva. Ambos de carácter muy distinto, realmente. El de Aguiar Silva es prácticamente una enumeración de los rasgos del romanticismo literario, absolutamente esclarecedor y útil, mientras que Hauser va a ser un trabajo contextualizado en lo social y en lo histórico, por eso su libro se llama Historia Social de la Literatura y el Arte. Es de lectura más lenta, no obstante, es la bibliografía básica no solamente para romanticismo, sino para periodización. ¿Qué es lo que sucede en el prólogo? Dice, en un papel adjunto a la narración que sigue, el doctor Geselius escribió una nota bastante elaborada que acompaña con una referencia a su ensayo sobre el extraño asunto que expone este manuscrito. Me voy a quedar en este primer parrafito. Tenemos un personaje que en los tres relatos va a cumplir la misma función. Es una suerte de recopilador de historias extrañas, es un doctor, ocurre algo muy parecido en su función de aportar verosimilitud científica a los hechos extraordinarios. Como lo que gran parte de la literatura romántica, gótica, fantástica de terror, ¿no? Que son todas categorías separadas, pero también se dan todas juntas. Van a presentar casos sobrenaturales y extraños. Uno de los rasgos más artificiosos y artificiales, voy a Shklovsky, voy a Todorov, para infundirle verosimilitud al relato, es que un doctor, que es un hombre de ciencia, lo mismo que en el caso de Frankenstein, tenemos a un doctor, lo mismo que Jekyll y Hyde, tenemos a un doctor. ¿Por qué Mary Shelley
Stevenson habrán elegido médicos, entre otros motivos, porque hay otras causas relacionadas con el romanticismo, es ampliar el horizonte de la ciencia o señalar que la ciencia se ha circunscripto a un límite muy predeterminado o determinado, pero que ha dejado de lado temas o cuestiones de índole metafísico. De hecho, en Té Verde el personaje es un médico metafísico y hoy en día hay una medicina metafísica que no reconocen las obras sociales precisamente porque no entraría dentro de los cánones de la ciencia reconocida. Es decir, todo este mundo ideológico que ha ido, digamos, despertando luego de los periodos clásicos y los periodos racionalistas e iluministas, el gran último fue el neoclasicismo. Lo que van habilitando, lo que van permitiendo es que aparezcan conocimientos extranjeros, conocimientos exiliados, conocimientos no reconocidos, que se siguen sosteniendo obviamente hasta el día de hoy. Esta lucha, este encuentro entre lo científicamente comprobable y lo que pertenece al orden de la superstición. Entonces, como la figura del vampiro es una figura folclórica, que esto es otra de las cuestiones del romanticismo, recordemos que el romanticismo da lugar a las, digamos, como en ese momento histórico van surgiendo las diferentes naciones, estamos hablando de Europa, cada una de estas naciones tiene una identidad y dentro de esa identidad aparece el folclore o los mitos. Bueno, el mito del vampiro, que es un mito popular, entra a la literatura, pero a través de Van Helsing, en el caso de Drácula, o en este caso de Geselius, en el caso de Sheridan Le Fanu, para reafirmar ese verosímil. Si es la voz de la ciencia quien lo está garantizando, bueno, entonces es verdad que existen los vampiros, es verdad esta historia que se nos cuenta. Entonces, en un papel adjunto a la narración que sigue, es decir, como si nosotros nos encontráramos con un manuscrito que es Carmila y aparte un papelito firmado por el doctor Geselius. El doctor Geselius escribió una nota bastante elaborada que acompaña con una referencia a su ensayo sobre el extraño asunto que expone este manuscrito. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el extraño asunto que expone este manuscrito. El misterioso tema, vamos viendo ya la adjetivación, extraño asunto, misterioso tema, que trata en dicho ensayo, con su habitual sabiduría y penetración y con admirable brevedad y precisión, y formará casi un tomo entero en la compilación de los escritos que dejó ese hombre extraordinario. Ese hombre extraordinario, no está usado como diríamos hoy, es extraordinario, fuera de lo común, sino reforzando toda una cadena semántica de lo fuera de lo común, fuera de lo ordinario, extraño, extraordinario, misterioso. Como en este volumen público, el caso... Esperen que acá tengo un problema con... Como en este volumen público, no tiene tilde, el caso simplemente para interés de los legos. Bueno, le falta una tilde, sería así. Como en este volumen publicó el caso, simplemente para interés de los legos entre comillas, no agregaré nada. Bueno, acá tenemos otra voz narrativa. Esto me interesa y quiero que reparen en eso. Tenemos al doctor Geselius que deja una nota y el manuscrito, ¿sí? El manuscrito por un lado, la nota arriba y ahora una persona, una voz narrativa. No agregaré nada, el que dice no agregaré nada, esa voz es la tercera voz que se suma a esta, a este relato que se denomina enmarcado. ¿Qué quiere decir relato enmarcado? Lo mismo sucede en Otra vuelta de tuerca. Es
un personaje que presenta a otro personaje que presenta el manuscrito, o una voz que presenta a un personaje que presenta el manuscrito o la historia. Es decir, estos relatos enmarcados, que es una estrategia de singularización bastante reiterada en muchos relatos del siglo XIX, van ayudando a generar ese enmascaramiento de la verosimilitud. ¿Sí? Es decir, es la historia que va pasando por muchas manos, por muchas lecturas, hasta llegar a nosotros los lectores. Entonces dice, no agregaré nada a la inteligente dama que lo relató. Entonces tenemos la dama que lo relató, el doctor Geselius que hace un ensayo, y esta otra voz entonces que no va a agregar nada, simplemente está escribiendo el prólogo. Y después de la debida consideración, he decidido, en consecuencia, abstenerme de presentar cualquier resumen del razonamiento del erudito doctor o extracto de su declaración sobre un tema que, según considera, implica de manera muy probable algunos de los más profundos arcanos de nuestra existencia dual y sus intermedios. Bueno, aquí aparece prácticamente el tema científico fantástico o de medicina metafísica de la novela, del relato, que es algunos de los más profundos arcanos de nuestra existencia dual y sus intermedios. Cuando el Dr. Jekyll dice que pudo desdoblarse en Mr. Hyde, aclara, dice algo así como que el individuo no es uno sino dos, y dice dos porque hasta ahí han llegado sus investigaciones, pero que hay una multiplicidad. Hay una película que no sé si es muy buena, que se llama Fragmentado, que es un caso particular de escisión de la particular, pero posible, porque después me fui a chusmetear en Wikipedia hasta cuántos casos se han registrado así clínicamente de escisión de la personalidad, y este personaje de Fragmentado llega a 20 y pico, ¿no? Bueno, también hay ahí dando vuelta al tema de un Mr. Hyde, porque hay una bestia que es la personalidad más temida, ¿no? Más brutal. ¿Por qué estoy haciendo esta nota a pie de página o esta divagación? Porque dice nuestra existencia dual y sus intermedios. Es decir, que entre uno y otro hay multiplicidades. Es prácticamente lo que va a plantear la teoría de Deleuze, ¿no? Esa zona de entre en donde hay lugar para la multiplicidad. Al descubrir este papel me sentí ansioso de reanudar la correspondencia iniciada por el Dr. Geselius tantos años atrás, con una persona tan perspicaz y cuidadosa como parece haber sido su informante. Geselius, su informante, la dama que escribió, el que está recopilando. Para mi desgracia, sin embargo, descubrí que había muerto en el interín. Por lo que puedo juzgar, seguramente podría haber agregado poco a la narración que relatan las siguientes páginas con tan escrupuloso detallismo. Y ahí entramos en el capítulo 1. Entonces, para ser ordenada, porque me quedan 7 minutos todavía de posible grabación, no los voy a usar para empezar con el capítulo 1, sino esta presentación general de Carmila, y voy a usar los minutitos que quedan, no para ir haciendo lo que acabo de hacer, que es siguiendo al pie de la letra algunas cuestiones relacionadas con, cuánto hay de barroco, cuánto hay de romántico y de gótico en Carmila, sino que voy a ir preanunciando algunas de las características. El espacio. El espacio romántico es un espacio que se caracteriza no por una sola cuestión, sino por varias. El exotismo es siempre entendido, si Europa es el centro, exótico será
América, África, la India. Pero también se entiende por exótico aquello que no es absolutamente burgués, es decir, si la burguesía, eso lo vamos a ver por ejemplo cuando veamos realismo, donde el escenario va a ser claramente burgués, una casa, un salón recibidor, la calle, los transeúntes, es decir, casi una vida de pueblo o de campo o de ciudad, claramente identificables y cada uno de ellos con sus personajes prototípicos. Estoy hablando del periodo que va a venir luego del romanticismo, pero en el romanticismo el exotismo es, además de los lugares extranjeros territorialmente, dentro de lo que sería el mundo burgués, algo exótico, es decir, construcciones medievales, monasterios abandonados, ruinas, castillos. Acordémonos que una de las características del romanticismo es este retorno tanto a la temática como a la escena o a la ambientación medieval, por lo tanto, castillos. En el caso de Carmila hay un castillo, cerca del castillo hay una aldea, pero es un castillo alejado, hay lujo, porque bueno, salvo el romanticismo social, que es maravilloso, al estilo Víctor Hugo, en donde justamente lo que no va a haber es lujo, sino la contraposición entre las clases sociales, ¿no? Los ricos y los pobres. Pensemos en Los Miserables. En Los Miserables lo que se describe es ese mundo de miseria, de los trabajadores, de los desclasados, de los que no viven justicia social, es decir, ese mundo que solamente Víctor Hugo supo rescatar de ese modo. Pero bueno, esa es la rama del romanticismo social, del romanticismo. Nosotros nos fuimos al otro extremo, que es el gótico, casi aquellos que no se mezclan ni con el pueblo, ni que son trabajadores, no sabemos de qué viven, van a observar esto, o son curas como La Muerta Enamorada, o la riqueza les viene justamente por abolengo. Pero bueno, o se trata de ciertos personajes que en ese ocio del vivir, en ese aburrimiento, experimentan situaciones extraordinarias. Por lo tanto, el espacio es gótico, es romántico, la soledad del castillo. El sentimentalismo de Laura, ¿no? Ese sentimentalismo que tiene que ver con que perdió a la madre, con que está melancólica, que se siente sola, que necesita compañía. El modo de llegada de Carmila, llega en un carruaje negro tirado por caballos, prácticamente desbocados, es como una energía. Toda la escena donde aparece Carmila en escena es una escena absolutamente romántica, con todos los rasgos románticos, la descripción de la energía, del paisaje, de los colores, de la oscuridad, de los caballos, de la fuerza de lo animal y una cruz, porque tengamos en cuenta que dentro de todo el mito que contribuye a formar la imagen del vampiro, el vampiro es una especie de anticristo o un aliado del demonio, es del orden de lo demoníaco. Eso se explica mucho más en Drácula, ¿no? Es decir, porque el demonio, mejor dicho, el vampiro, es como un demonio en el sentido de que surge o nace en oposición a un dios que lo ha abandonado, a un dios por el que han luchado. Por ejemplo, acordémonos que el conde Drácula era un cruzado, es decir, un cruzado es un caballero que pelea y es capaz de dar su vida por la iglesia cristiana, por Dios, y Dios sin embargo lo abandona. Entonces, la forma de rebeldía, así como Prometeo se rebela con Zeus, Lucifer se revela ante Dios, bueno, el vampiro es quien se revela también ante la figura del dios de la cruz. Por eso, entre las muchas formas de matarlo, la estaca, la bala de plata, reacciona, es decir, como una especie de antídoto, podríamos llamarlo, ante la figura de la cruz. Por lo tanto, cada vez que aparezca una cruz, como es la llegada de Carmila, los caballos se desbocan porque hay una cruz. Hay una cruz, creo que era de piedra.
Bueno, todos esos signos, nosotros como lectores, ustedes como lectores que ya conocen las características del romanticismo, son los que van a tener que ir buscando, recolectando, observando, prestando atención para poder empezar a entender cómo una estética, cómo un movimiento trabaja el lenguaje, el imaginario, los símbolos, su propio mundo representado. Bueno, acá dejo. Después sigo entonces otro poco con algunos capítulos.